mi nombre es Marcelo Perdomo Barraza, soy arqueólogo salvadoreño, acreditado para las mismas actividades. Trabajo en la Academia Salvadoreña de la Historia como administrador académico y me dedico a la investigación en las consultorías. Bueno, mi investigación surge con el tema de patrimonio funerario, digamos. En cuanto al tema de prácticas culturales funerarias, todo surge a partir, o la plataforma de investigación surge a partir de mi tema de investigación de licenciatura de tesis, que tiene que ver con la obsidiana, pero visto desde la obsidiana como un elemento mesoamericano, como espacio o el elemento para la transportación al inframundo, a las prácticas funerarias, etcétera, etcétera. A partir de este criterio de la obsidiana como un instrumento para transportarse o para llevarte al inframundo, surge la iniciativa de investigar qué hay más en el presente sobre esta práctica, ¿no? A partir de esto inicio una investigación y una búsqueda de fuentes que tienen que ver con las prácticas funerarias en el mundo para contextualizarlo, y me doy cuenta de que existe una de las tantas prácticas conocidas como las fotografías post-mortem, que tienen que ver con un periodo victoriano, con la reina Victoria de Inglaterra. Y a partir de este conjunto de años, que son más o menos 40 años, se da alrededor de todo el mundo la fotografía de lo que se conoce como el memento mori, el momento exacto de la muerte. Surge a partir del memento mori, o del momento exacto de la muerte, y se generan toda una serie de pintores, artistas, grabadistas, en aquel momento los daguerrotipos y posteriormente la fotografía, y nos damos cuenta que es una práctica que arranca a finales del siglo XIX, 1830, 1840, con la aparición con el invento conocido por Nicéforo de la cámara fotográfica, hasta más o menos del 1930, 1940. A lo largo de todos estos años, en toda América o en todo el mundo se dan este cierto tipo de prácticas. Hay países en América Latina que tienen un registro mucho mejor que lo que tiene El Salvador, pero sin embargo en 1915 en algunos periódicos oficiales comienzan a aparecer un dato importante, que las cajas de muertos no existían, y en 1915 aparecen en los diarios oficiales que ya hay cajas para muertos, literalmente como aparecen en los diarios, ¿no? Y que si no, pues son como jocosos, digamos, algunos de estos periódicos, o algunos de estos anuncios, perdón, en donde dice que hay cajas para muertos, pero que si no, también se arreglan los pianos y se arreglan violinetas, y etc. O sea, todo lo que tiene que ver con madera al final, ¿no? Entonces, es interesante también cómo van apareciendo estos tipos de elementos. Y por otro lado, la fotografía como tal son franceses. A lo largo de toda la investigación hay alemanes también, pero los franceses son como los más acuciosos o los más cercanos a la muerte, ¿no? Y de hecho hay en México, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera, que son las mejores escuelas de fotografía en todo el momento, y que tienen que ver con el recuerdo del ser querido, ¿no? Aquel que duerme, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a partir de esta gran plataforma del mundo de la práctica funeraria, específicamente la fotografía post-mortem, estoy iniciando una búsqueda de fotografías en El Salvador, las cuales existen, pero hasta el momento el grupo o el club o el sector, o como se quiera llamar, de los fotógrafos, de los más antiguos, han sido como muy renuentes en cuanto a la apertura de este tipo de fotografía, que tiene que ver con pláticas con otros compañeros profesionales, que tiene que ver un poco con la relación religión-muerte, ¿no? El concepto de la muerte como tabú, el sexo como tabú. En este caso, las prácticas funerarias post-mortem pues también están asociadas a la religión, en el sentido que fotografiar a la muerte es como retar al mismo Dios, ¿no? Como les decía, en El Salvador no hay registros conocidos, pero sí se sabe, por ejemplo, que en el Hospital Rosales, que en el Hospital San Rafael, hay prácticas, digamos que de fotografiar muertos desde la línea forense, y es ahí interesante cuando la investigación se comienza a ampliar, perdón, en cuanto a clínica, en cuanto a la profesión forense como tal, dentro de toda la rama, de medicina, antropología, arqueología o las ciencias sociales. O por el otro lado, tenemos incluso a los mitos y ritos dentro de otras de las ciencias o de las escuelas de investigación en cuanto a la práctica funeraria, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos está diciendo de la sociedad el fotografiar muertos, el ponerlos en caja, el enterrarlos, en colocarles la cabeza hacia el norte, en colocar una cruz,
la aparición de los mismos cementerios, la aparición o el enterramiento en las escuelas, en las iglesias, como se sigue haciendo en El Salvador, en un municipio que ahora no recuerdo, en donde se siguen enterrando en la parte trasera de nuestras casas, ¿no? De las casas mismas. Entonces todas esas prácticas también nos enseñan o nos muestran o nos permiten conocer a una sociedad desde otro punto de vista, no desde quizás no es el término, pero desde la clásica arqueología, de la cerámica, no sé, de los grandes monumentos. Podemos también conocer a la sociedad del pasado contemporáneo, en este caso, a partir de sus prácticas funerarias.